Si no, Vale, de todo estoy grabando el audio y ya con eso también. vale, pues de las dos maneras lo vas a tener. Sí, te Y, decía que vayas y entonces tomando nota. Nosotros hemos construido también un equipo de intervención de voluntarios, una fuerza de voluntarios. Tenemos unos 100 voluntarios disponibles y hemos ofrecido este servicio también de atención en crisis, inicialmente dirigido a personal sanitario, personal de primera línea, también bomberos, policías, personal de funerarias, bueno, toda esta gente que está ahora mismo pues simplemente sí, apagando, sí, la línea como se diría, ¿no? pero que están haciendo un trabajo pues, en unas condiciones realmente de altísimo estrés por la exigencia de la demanda que tienen, pero también por el riesgo que comporta para ellos, ¿no? Pero lo vamos a ampliar también a afectados, personas que hayan tenido muertes, fallecimientos, pérdidas, ¿sí? Porque el personal de primera línea de momento no está llamando porque están simplemente trabajando. Están demasiado ocupados para preocuparse de sí mismos, ¿no? Exacto. Sí, eso por un lado. Y por otro, no suelen ser, ¿sabes? Esto pasa con todos los cuidadores, ¿no? Cuidamos mucho de los demás, pero no tan bien de nosotros mismos. Pero bueno, esta es la ¿Y es idea. con Brainspotting o es una, no solamente es Brainspotting, sino supongo que es una atención como terapeutas, ¿no? No es Sí, solamente para el estrés postraumático lo que ofrecen, digamos. no, no solo para el estrés postraumático, también para el estrés agudo, que es la fase en la que se está En la- ahora, ¿no? A ver, si una persona tiene una buena resiliencia porque ha tenido una historia de vida suficientemente buena, pues se quedará probablemente en este síndrome de estrés agudo, ¿no? Con los síntomas característicos de esto, que son esta hipervigilancia, pesadillas, flashbacks, puede que haya un cierto entumecimiento emocional, una anestesia emocional, dificultades de concentración, Sí. todo esto que es típico. Pero las personas que sí que vengan de una historia previa de traumas, estos van a desarrollar o retraumatizarse o desarrollar un estrés postraumático, que significa que estos síntomas van a perdurar más allá de los 3 meses, o sea, una vez que ha acabado. Y va a haber un fuerte repunte de todo esto, ¿no? Entonces, no solo nosotros, efectivamente, ves que convocamos estas formaciones desde 3 organizaciones, que son la Asociación Española de Brainspotting, pero también el instituto que yo llevo, que es el Instituto ALECES, de Ujú. Psicoterapia del Trauma, y otro instituto en el que participo, que es el Psychotherapy Trauma Institute de Barcelona. Muchos de ellos tienen entrenamiento en Brainspotting, algunos otros no, pero sí tienen el entrenamiento que damos también nosotros en reprocesamiento del trauma, en el método Aletheia, ¿no? Que es un método basado en mindfulness muy enfocado y orientado a la escucha del cuerpo. Esto, como escuchaste aquí, el trauma es algo que se queda en el cuerpo, es algo que afecta a nuestro sistema nervioso. Entonces, la idea de todo este programa es dar un apoyo extra a estos terapeutas y una formación más específica orientada para la atención en esta pandemia, que es una traumatización colectiva, ¿no? Es un fenómeno colectivo. Sí, en una de las partes del webinar comentaba, ¿no? Que había un estudio en el que hablaba que ya había consecuencias del confinamiento a los 9 días y nosotros llevamos ya Oye, un mes ayer, creo que era. sí, Bueno, era para saber un poco qué puede suponer a ya. distintos niveles las repercusiones de este confinamiento. Ya sé que debe haber capas, ¿no? Diferentes según estemos, pero Bueno, sí, sí. Vamos a explicarlo de una manera fenomenológica y algunas también técnicas. Ayer teníamos un webinar con un académico sobre la toma de decisiones y los mecanismos neurológicos y me hizo pensar en diferentes cosas. Pero efectivamente, en este estudio de The Lancet, que es un estudio de metaanálisis que analiza muchas otras investigaciones, pues se sacan estos resultados. Efectivamente, se ve, por ejemplo, como a partir de 10 días de confinamiento, de cuarentena, ya hay un aumento significativo
de síntomas de depresión, de estrés agudo, de estrés postraumático, de irritabilidad, de rabia, dificultades del sueño, dificultades de relación, etcétera. Hoy leía una noticia en la prensa que de datos que están apoyados también en esta investigación de Lancet, ¿no? De cómo en Francia varias profesionales enfermeras, los vecinos las invitaban a irse a residir a otras viviendas, por ejemplo. O sea, la estigmatización es también otra cosa que pasará y es una pena porque, ¿verdad? Estos compañeros sanitarios que están haciéndolo todo por nosotros, ¿no? Y que en un momento pues puedan sentirse estigmatizados por la sociedad Sí, y sí, no sí, sí. acercarse a ellos o vivirlos como infectados, ¿no? Que es una palabra que empieza a convertirse en una etiqueta de demonización, ¿verdad? Entonces esta pandemia está sacando lo mejor y lo peor. Pero volvamos a los efectos, ¿no? Entonces sí se han observado estas consecuencias, estas huellas de vivir estos estados de confinamiento y no solo, sino también toda la ansiedad y el miedo por la supervivencia socioeconómica. Hay realmente muchas familias, colectivos vulnerables que lo están pasando mal y lo van a pasar mal, ¿no? Todo esto, pero además muchas experiencias que estamos viviendo en esta cuarentena, todos, ¿no? Es sentirnos atrapados, sentirnos vigilados, sentirnos controlados, restados de libertad. Muchas de estas experiencias a algunas personas las conectan con traumas previos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ujú. Estaba tratando con un chico, un paciente mío, esta sensación de estar inmovilizado, atrapado, de no poder salir, ¿no? Y cuando estamos haciendo el trabajo, él reconecta. Él fue un chico con una historia temprana en los años infantiles y juveniles de muchas intervenciones quirúrgicas por dificultades en la vista, en los oídos, tenía muchísimos dolores de cabeza y fue hospitalizado muchas veces. Y él accedió a estos recuerdos de haberse sentido privado del contacto con sus padres en las hospitalizaciones, sin poder moverse, en manos de profesionales que en su momento, claro, le estaban ayudando, pero que un niño simplemente vive como personas extrañas que le hacen daño y vivir en un cuerpo con dolor atrapado, ¿verdad? Este atrapado, mira, es cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Si nosotros tenemos una experiencia de esto, por ejemplo, estar atrapados, desconectados con nuestros seres queridos, esto es traumático bueno, para cualquier ser humano, pero si además es un niño todavía, pues mucho más, porque somos mamíferos y la conexión humana y el vínculo es algo imperativo para nuestra supervivencia, ¿verdad? Bueno, la misma experiencia de sentirse atrapado hoy lo conecta de una manera muy directa y muy rápida con este trauma aún no resuelto de toda la historia vivida en su infancia, en las diferentes hospitalizaciones. Las mismas memorias alrededor de sentirse solo, lejos de sus padres, con personas desconocidas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. O, o Una personas. sensación parecida que le hace revivir todo Exacto. Ujú. Bueno, Le dispara, ¿no? Le dispara el recuerdo. claro, exacto, exacto, le dispara. O personas que han tenido experiencias de abandono temprano, ¿no? Y que ahora están viviendo solas. Por ejemplo, hay muchas personas que están viviendo solas. Otros tenemos la suerte de vivir pues, con la pareja o con los hijos, pero muchos están viviendo solos, ¿verdad? Ujú. Y otra vez, esta experiencia de sentirse abandonados les despierta estos traumas tempranos. Despierta quiere decir que estos traumas estaban ahí sin curar, ¿no? Y que ahora afloran porque la experiencia recuerda. Y Ujú. viene con una fuerza pues, más grande de lo que podría ser natural, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, sí. No todos vamos a tener una experiencia de abandono o de desconexión o de atrapamiento. Cada uno lo vivimos diferente en función de qué, pues de nuestra historia previa, ¿no? Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención, quizá le estoy interrumpiendo, si no, 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 no es, te preocupes. es que me venía, me llamó mucho la atención cuando decía que, claro, estamos todo el rato haciendo cosas, con lo cual algunos budistas llaman la pereza
activa esta, ¿no? Como que no nos atendemos a nosotros mismos y nos despistamos de nosotros mismos haciendo, y que ahora con este parón no digamos que nos es muy difícil huir de lo que habitualmente no Claro, miramos, ¿no? claro, Entonces, exacto. Hemos construido una sociedad de la acción, ¿verdad? De la producción y del consumo, de buscar la gratificación en la tenencia de cosas, ¿no? Y desde nuestra educación temprana se nos ha metido esto, ¿no? Que para sentirnos valiosos, tener una autoestima, tenemos que ser competentes y producir y ser útiles, ¿no? ujú, Y esto ha funcionado como una defensa, una adaptación al sistema en el que crecemos, ¿no? Pero, evidentemente, nos ha ido desconectando de de su esencia quizá, nosotros mismos, de pues de nuestras no sé, cualidades naturales, ¿no? Por muchos niños, ser niño es explorar, es jugar, es conectar, es ser espontáneo, es ser afectivo, pero cuando somos educados en un sistema donde tenemos que hacer montones de tareas, tenemos que sacrificar estos sistemas naturales de la exploración, el juego, la espontaneidad, que vemos en todos los mamíferos juegan. Pero la raza humana, la especie humana, hemos ido podando pues estos aspectos de nuestro crecimiento natural, sacrificándolos. ¿Qué pasa? Esto se ha convertido porque, claro, hemos hecho esto ¿para qué? En definitiva, para ser aceptados, para ser considerados como útiles, ¿verdad? ujú, Para ser buenos hijos, buenos ciudadanos, etcétera. Ahora, este confinamiento que impone una parada completa. Así que todo lo que nos ha estado sirviendo como un sistema de adaptación, como una estrategia para sentirnos eh, útiles, buenos ciudadanos, pues en muchos casos se ha parado de repente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué viene? Esto es una defensa, así que una defensa tiene algo que está defendido. Así que cuando paramos la defensa, lo que va a aparecer es lo que hemos estado defendiendo. ¿Eh? Y aquí vienen, pues quizás esta, esta depresión larvada, latente que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Muchos ciudadanos hemos perdido esta capacidad natural de regularnos en las relaciones y vamos a regularnos en el consumo, vamos a regularnos en el consumo de píldoras, de antidepresivos, somníferos, ansiolíticos, compras, ujú. exceso de actividad, todo esto son formas en las que tratamos de buscar el completar o el disfrutar de un sentido de bienestar, de satisfacción. Pero no dejan de ser sistemas de regulación impuestos, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿cómo regulamos nuestro sistema nervioso? Es en las relaciones seguras. Nosotros, si estamos con una autoridad, un jefe, un padre de familia, una madre, que está calma, segura, y estamos asustados, pero ella está segura, o la azafata en el avión cuando nos asustamos, pero la azafata está segura y nos habla con calma, nuestro sistema nervioso vuelve a la homeostasis, ¿verdad? O sea, nos regulamos en los sistemas nerviosos de otros seres humanos Sí, cuando sí, están sí. en calma y ofrecen Ujú. seguridad. Pues esto lo hemos ido pervirtiendo, ¿verdad? Entonces, Ujú. estas defensas que ahora son puestas en cuestionamiento, nos van a llevar y nos llevan a mirar todo esto que no hemos querido estar mirando, ¿verdad? Eh, por otra parte, ayer Diego Redolar, que es un investigador que nos daba un webinar, hablaba de muchas otras cosas, ¿no? Cómo toleramos muy mal en las investigaciones que han hecho la demora en la gratificación, o Así. cómo se descubrió que en grupos control y grupos de investigación, cuando se les proponía hacer una tarea tan simple como parar las agujas de un reloj cuando llegara a un punto, ¿no? Y a unos se les pagaba por hacerlo y a otros no, ¿sí? Los que no se les pagaba por hacer en los intentos posteriores mantenían su nivel de motivación. Habían encontrado en la tarea misma una excitación, un sentido, ¿verdad? Pero a los que se les pagaba por hacerlo, el primer intento que se les pagaba, ellos tenían activadas las mismas áreas del cerebro, ¿sí? Que es la ínsula.
en este caso. Pero en el segundo ensayo, cuando se les decía que ya no se les iba a pagar, perdían la motivación. Oh, oh. Interesante, interesante. ¿Qué significa esto? Bueno, además de otras cosas, ¿no? Y es que esto activaba los sistemas dopaminérgicos del individuo, el encontrar, estar activo y hacer cosas con sentido. La dopamina es una hormona de bienestar, antidepresión. ¿Qué significa esto? O por lo menos esta es la reflexión que yo hacía con él, decir, bueno, esto es muy interesante porque hemos construido una sociedad donde a los niños por estudiar o por hacer cosas les pagamos, les damos un premio, ¿no?, adicional. Hemos perdido el sentido de encontrar significado en el hacer lo que hacemos, si no nos pagan. Lo vemos, por ejemplo, los deportistas de élite, ¿no? Mientras no son deportistas de élite, son niños que simplemente juegan al fútbol, pues están jugando porque les gusta jugar. En el momento que se les empiezan a pagar grandes cantidades de dinero, la motivación intrínseca que llamamos pierde sentido. Ya solo empiezan a jugar porque van a ganar, ¿verdad? Y Sí, cuando estos deportistas se retiran, se jubilan y ya no están en la cresta de la ola, muchos de ellos se se habla de deprimen. los juguetes rotos, ¿no? Había un Exacto. artículo en Se La de- Vanguardia. y Ujú. se deprimen mayormente. Bueno, la reflexión general que estoy haciendo es cómo esto puede afectarnos a nosotros, ¿no? Hemos construido una sociedad del refuerzo, ¿no? Solo hacemos cosas si vamos a poder comprar, tener, hacer, recibir. Y hemos perdido esta conexión con eh, el significado de hacer lo que hacemos con sentido, ¿no? Poniendo ahí nuestra alma, ¿no? ¿Verdad? Claro, Esto. sí. No, Entonces, no, perdón, entonces lo que te dime. decía, ¿no? Y cómo esto se relaciona con este déficit en la producción de dopamina. O sea que creo que toda esta crisis en la que hemos puesto el sistema, probablemente, ojalá que me equivoque, ¿eh?, pero una de las repercusiones puede haber levantar un nivel de depresión en las personas, ¿no?, de sinsentido. Tendremos que encontrarlo. Esto no significa que, claro, el camino que nos pone esto todo delante es encontrar un nuevo sentido y significado en cómo vivimos. Esto sin duda. No, lo que iba a decirles es que con el confinamiento te ves obligado a buscar el hacer o la satisfacción per se, es decir, hacer actividades que te reporten una autosatisfacción sin que haya una remuneración, ¿no? ¿Entiendes? En Sí, muchos aspectos, digo yo. sí, bueno, nos fuerza a todos a una reflexión. Unos la harán o la haremos y otros no, pero una reflexión sobre cómo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué nos satisface de cómo estamos viviendo? ¿A qué hemos dado importancia hasta ahora y qué es lo que es realmente importante, ¿verdad? Muchos ahora podemos estar viendo que lo importante es estar con las personas que queremos, conectar, disfrutar de cosas más sencillas, ¿verdad? Eh, y encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, encontrarnos un sentido más profundo de nosotros mismos. Entonces, esto es una gran crisis existencial, ¿no? Porque, ¿qué le podemos decir a estas personas que sienten que hay esta depresión latente? ¿Hay alguna manera de ayudarlos a salir de esa, a encontrar un caminito para recorrer nuevo? Bueno, yo te diría, eh, no es una píldora fácil lo que te voy a decir, ¿verdad? No nos gustaría tener como truquitos y tal, pero a mí me gusta, yo sigo las enseñanzas de un maestro que es Thich Nhat Hanh, ¿no? Y Ujú. él dice, no hay loto sin lodo, ¿verdad? Hemos construido una sociedad donde buscamos la satisfacción, la felicidad, o que es la flor, ¿no? Nos gustan las flores. Y el loto es una flor bien bonita, ¿verdad? Pero no tendríamos esta flor tan hermosa del loto si no viniese del lodo que está debajo. La analogía de este lodo es el sufrimiento, ¿no? Sufrimiento y felicidad no son cosas separadas, una trae la otra, ¿no? Así que cuando realmente miramos de frente, porque en nuestro sufrimiento
no habla de otra cosa que de nuestra historia vital, y de nuestras De nuestra, historia de vital, nuestra. lo que no, Ah, historia, sí, sí, aquello sí, que sí, es nos que se me pasó, había ido. Mm. aquello que nos pasó y cómo percibimos e interpretamos lo que nos pasó. Porque no habrá dos personas que interpreten la misma circunstancia de la misma manera. Ujú, ujú. Pero hemos construido esta sociedad donde escapamos, queremos evitar este sufrimiento a toda costa. Simplemente es imposible. ¿Eh? Es imposible, porque es como una sombra que nos va detrás nuestra siempre. Entonces, Ujú, ujú. ¿cuál es la receta? La receta es mirar nuestras experiencias. Nuestras experiencias están grabadas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una caja negra en los aviones que lleva registrada toda nuestra trayectoria vital, desde la concepción hasta el momento actual, toda, porque este sistema nervioso nuestro ha ido recogiendo, reaccionando, y condicionando nuestras experiencias, cómo nos sentimos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Ujú, ujú. El ejemplo es que el bebé se siente amado por cómo es cuidado. Si su mamá es una mamá suficientemente buena, usando los términos de Winnicott, y le responde, lo calma, él se siente bien en su cuerpo otra vez, porque le da de comer cuando tiene hambre, le cambia el pañal cuando está sucio, o hace diferencialmente el cuidado que necesita. Y el niño recupera el bienestar físico y se empieza sintiéndose digno, feliz, amado en su cuerpo. Todavía no tiene un cerebro pensante, racional. Simplemente se siente querido en su cuerpo. Y su cuerpo se afloja otra vez, recupera el bienestar. Todo esto, estas experiencias de buena atención o mala atención, se van registrando en cómo organizamos nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Quizá luego podemos hablar del trauma. Sí, 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 tengo varias preguntas y me estoy yendo de todo el cuestionario que tenía preparado, pero sí, Ah, vale, sí. vale, vale, vale. Bueno, No, por- la pregunta tuya es, ¿qué hacer con estos? Bueno, tenemos que hacernos amigos de nuestra experiencia. Nuestras experiencias no son, pueden ser agradables y desagradables, sin duda, pero no son ni buenas ni malas. Hablan de lo que hemos vivido. Son nuestras. Me gusta lo que dice un autor que sigo, el Pierre Janet, que dice, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a poseer sus experiencias, a poseer sus vidas. Ujú, ujú. Porque estas experiencias, lo que sentimos en nuestros cuerpos, habla de las historias que hemos vivido y que aún no hemos metabolizado, que no hemos digerido. Entonces, esto es lo que es, por ejemplo, la práctica de mindfulness, es escuchar lo que viene de abajo, lo que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo cuenta la verdad. Nuestra mente racional se ha hecho una interpretación de la verdad, pero nuestro cuerpo cuenta esa verdad. Sí. Esto Eh, sería la mejor práctica, escuchar esto. ¿Qué dice nuestra parte deprimida? ¿No? ujú, ujú. Echan falta. Bueno, Es que me llamaba mucho la atención también que muchas veces se está diciendo, ¿no? Y comentaba usted también en el webinar, que los pensamientos crean las emociones cuando hay que trabajar de abajo arriba, ¿no? sí, Que eso es otra sí. cosa que me parece muy interesante a desarrollar. Bueno, esto es esto es algo que está como muy marcado también, ¿no? Que los pensamientos crean las emociones. Y no es necesario o exclusivamente así. Es verdad que una vez que estos pensamientos, ¿cómo nos hemos construido de abajo arriba? Los niños primeros tienen un mundo de sensaciones en su Ujú, cuerpo. Luego vienen las emociones que se posan arriba y luego vienen las creencias a medida que vamos adquiriendo lenguaje y luego viene el sentido, es de abajo arriba y de abajo arriba es como tenemos que volver a procesar y a escuchar nuestra historia, ¿verdad? Hemos creado una cultura occidental donde creemos que como dice Antonio Damasio, este cerebro prefrontal, que es el último en venir en la evolución, ahora se cree el dueño de todo. Y la mayor parte de nuestro cerebro sigue siendo una somatosensorial. Somatosensorial. Pero este se cree el dueño de todo. Y se cuenta una historia de quién somos. Y dice Damasio, y se cuenta una mentira.
y luego vive y se cree esas mentiras. Por ejemplo, un niño o una niña que fue abusado sexualmente puede concluir: yo soy sucio, no soy digno de que me quieran, no valgo nada. Se ha contado esta versión para protegerse, para sobrevivir, para no buscar algo que no existe para él y poder seguir viviendo. El problema es que luego vive con esa mentira, con esa interpretación. No la muta, no la cambia, hasta que hay circunstancias favorables, por supuesto, ¿no? Ahora, su cuerpo sabe la verdad, la verdad. Y esa verdad hay que escucharla, hay que darle el protagonismo al cuerpo para que pueda contar lo que no hemos querido escuchar antes y lo que otros congéneres no han hecho. No habría trauma si después de haber vivido la experiencia dolorosa, hubiésemos tenido el apoyo social, el apoyo de cuidadores que nos hubiesen escuchado con compasión, respeto y protección. No lo habría. Estamos programados para curarnos a nosotros mismos, pero necesitamos de relaciones seguras, empáticas y compasivas para poder metabolizar nuestras experiencias. Esto está faltando en nuestra cultura, ¿verdad? Si un niño abandonado o un niño abusado y te cuenta que a los 6, 7, 8 años su tío le tocaba, por ejemplo. Y la pregunta que los terapeutas tenemos que hacer siempre es: ¿cómo fue que no fuiste a mamá o papá a contarlo? Porque esto hacen todas las crías mamíferas. Cuando tienen miedo van a su manada, a su cuidador, a su mamá. Así que hay algo que falla. E invariablemente nos van a contestar las mismas cosas. No me hubiera creído, me hubiera culpado, me hubiera dicho que soy loca, que me estoy inventando las cosas. O me hubiera dicho que soy una puta, invariablemente. O estaba deprimida y no tenía energía. O sea, hay una falla en los sistemas de cuidados que nos ha impedido, que llamamos trauma de apego, trauma Sí, sí, sí. de vínculo, que nos ha impedido metabolizar, procesar estas experiencias duras. Ujú, ujú. Porque podemos, hablaba en el webinar de dos definiciones de trauma, una del Levine, que me llamaba la atención porque hablaba de que siempre estamos aferrándonos a las respuestas primitivas, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo decía porque parece como que tenemos que salirnos del circuito también, ¿no? Para sanar el trauma, no sé, esa interpretación hacía. Pero bueno, en general para los lectores, ¿cómo podemos definir el trauma? Bueno, el trauma, a mí me gusta, trauma es como nos hemos quedado atrapados en nuestras respuestas de supervivencia. El miedo o terror, la rabia que nos lleva a defendernos, o en casos más extremos la parálisis, la congelación. ¿Eh? Y no hemos podido descargar, acabar esas respuestas, porque todas estas respuestas, yo digo, cuando nos estamos enfrentando a una amenaza para la vida, nuestro cerebro subcortical, que es el límbico y el tallo, es el que toma el mando. Este, que se encarga del pensamiento, el lenguaje, la toma de decisiones, la planificación, este no pinta nada cuando estamos enfrentándonos a una amenaza. Es demasiado lento. Este es Vale. lento. Quien toma el mando, porque está programado con respuestas automáticas para ello, es este cerebro subcortical, límbico y tallo cerebral. Es un pensamiento, es un cerebro sin lenguaje, pero que tiene respuestas rápidas. La lucha, la rabia, el miedo o la congelación son respuestas comunes en todas las especies mamíferas. Lo que ocurre, yo digo siempre, no hay trauma en la vida animal salvaje, no existe. Las cosas son relativamente más sencillas. Luchas, ganas, se acabó el problema. Huyes, escapas, se acabó el problema. O te atrapan, te muerden, primero te congelas y lo ves en las gacelas que se quedan como muertas. Y a veces con esto consiguen sobrevivir porque el depredador deja de apretar y si viene una hiena que distrae al león y el león se distrae, la gacela salta muy pronto y aún puede escapar.
Pero si no puede escapar, se lo matan y se muere y tampoco queda trauma. Esa congelación, que es una manera de inhibir, frenar todas nuestras respuestas de defensa activas, que la lucha y el miedo son respuestas activas, se tienen que frenar, se tienen que paralizar en nuestro cuerpo. En la vida animal salvaje ves que estos animales que sobreviven, luego, una vez que escapan del depredador, se sacuden, hacen esto y quitan toda esta congelación. Y a los 5 minutos están pasando y su vida ha vuelto a la normalidad. ¿Qué pasa con los humanos y los animales domesticados con el humano? Que sus depredadores siguen ahí. Si uno ha tenido la mala suerte de vivir con, por ejemplo, un padre alcohólico que siempre está ahí y es impredecible, o una madre deprimida o agresiva o lo que sea, o profesores que son violentos, sus depredadores, no podemos acabar y completar y liderar estas respuestas organizadas por nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro subcortical. Esto es porque define Peter Levine. Trauma es como el cuerpo responde a la amenaza, como el trauma es un asunto de nuestro sistema nervioso. Se ha quedado desregulado, alterado, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso en condiciones no normales, naturales, alterna entre una activación simpática y una parasimpática. Simpática, actividad, trabajos, parasimpática, recuperación. Y así nos recuperamos. Alternamos, pero cuando hay un trauma, este sistema nervioso se tiene que disparar muy alto. Y esta amígdala, que es un núcleo de nuestro cerebro límbico, que es como ¿cómo se Sí, dice? como una aguja, una cabeza de aguja. Un detector de fuego, sí, es una Ah, vale, almendra. Sí, pero sí. es como un detector de fuego. Dispara nuestra respuesta emocional muy rápido, sin pensar. Se queda sonando como una alarma que suena siempre. No vuelve al estado de apagado. Y estos sistemas nerviosos de estas personas con trauma se quedan en un estado hiperactivado o hipoactivado, si hay un apagamiento, si hay una congelación. Hiper o hipo. Y viven, entonces organizan sus sistemas nerviosos en ese exceso de hipervigilancia, hiperreactividad, o en un estado de vivir como sin vivir en mí, como decía Santa Teresa, ¿no? Como muertos vivientes, sin padecer ni sentir. Se pueden organizar en cualquiera de esos dos sistemas. Entonces, la idea es, tenemos que hacer terapias del sistema límbico, como dice Van der Kolk, ¿no? Terapias que vayan al cuerpo y a las emociones. Y recuperar esta sensación, sí, sí. Y, Recuperar la disociación, ¿no? Que esa disociación se diluya, ¿no? ¿Entiendo? exacto, exacto. Lo contrario de la disociación es la asociación. Uh-huh. Por esto tenemos que volver a escuchar estas historias que se han quedado atrapadas en nuestros sistemas nerviosos y nuestros cuerpos y crear el ambiente seguro, compasivo, para que lo que una vez fue ahí congelado se pueda completar y acabar y liderar. Este es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora tenemos nuestra sociedad entera y muy especialmente estos compañeros de primera línea de fuego que están viviendo con sus sistemas nerviosos disparados. Estamos viviendo una situación de amenaza constante. Algunos han podido entrar o hayamos podido entrar en nuestro refugio interno y encontrar una calma interna, pero muchos, la mayor parte, no. Así que esto está forzando nuestros sistemas nerviosos de una manera extrema, ¿no? En muchos casos extrema y en otros como mínimo alta, ¿no? En el trauma también pasa que nuestros sentidos tienen que ponerse en aquello que es esencial. No podemos prestar atención a todo, ¿eh? Te pongo el ejemplo de el chico que atendió en Cambrils cuando los atentados de Barcelona a la mujer, que se encontró a la mujer sangrando por el cuello en la calle. Lo primero que hizo este chico, era un adolescente, fue tapar, no sabía mucho, así que tapó las heridas como pudo, gritó por la ambulancia, el tiempo pareció eterno.
Él se puso a hacer lo que tenía que hacer para salvar una vida. Esto no quiere decir que no hubiera estado él viviendo otras muchísimas cosas dentro, pero tuvo que poner esas otras cosas, su propio miedo aparte, para poder atender a la persona que estaba moribunda. Eso que ha puesto aparte no significa que no haya existido, significa que va a venir después. Ujú. Cuando Así que, pueda tenerlo, ¿no? exacto, así que cuando a este chico se le da atención y va a buscar la terapia, todas estas experiencias propioceptivas corporales, los flashbacks de ver la sangre manando, del terror, de no saber qué hacer, del impulso mismo de él mismo, de escapar de una zona de peligro. Todo esto quedó apartado, pero todo esto vuelve. Esto es lo que va a pasar. Todo lo que ahora tenemos que poner a un lado, porque tenemos que ocuparnos de sobrevivir, de hacer cosas. No significa que quede olvidado, significa que queda grabado en nuestro cuerpo. Y más tarde, más temprano, va a volver, ¿verdad? Entonces, otra vez es la misma reflexión. Curar nuestros traumas y es dar atención a lo que hemos vivido y escuchar y permitir que nuestro cuerpo pueda encontrar el camino para liberar todo esto que se ha quedado atrapado en él, ante una escucha empática. Esto sería muy importante de construir, ¿verdad? Ahora mismo estamos viendo en este manejo de esta crisis y a mí me da un poco de pena también. Por ejemplo, en los hospitales se han pedido profesionales de muchos tipos, ¿no? Por supuesto, Ujú. por supuesto auxiliares, todo esto es estrictamente urgente, ¿no? Pero a los equipos de terapeutas no se les ha dado la categoría de sanitarios, se les ha dado la condición de voluntarios, por ejemplo. ¿Sí? Y la atención psicológica va a ser un elemento de primera línea, Funda- Fundamental. fundamental. Pero no se le está dando el prestigio, el lugar que ocupa. Otra vez más, el cuidado del alma, como diría Aristóteles, se Es- descuida, se deja a un Está lado. en secundario, sí, sí. Y mira que hay familiares que están sufriendo muchísimo también. Claro, Familiares, claro. claro. Si no atendemos esto, pues seguiremos construyendo sociedades traumatizadas. Vivimos en sociedades traumatizadas porque Europa, solo Europa, me parece que tiene una historia en los últimos 500 años de 7.000 o más guerras, a las que no se da, en la posguerra no se ha dado espacio para curar las heridas del corazón. Nos Ujú. dedicamos a la reconstrucción y a la reconstrucción y a la reconstrucción, pero no atendemos todo el daño moral que todo esto ha quedado. Y aquí hay otro daño moral. Y si no le damos atención, bueno, no significa que las personas no hayan sufrido, solo significa que se las invita una vez más a escapar, a olvidar, tratar de olvidar. Digo tratar porque no es posible olvidar, ¿verdad? Esta es la reflexión que yo hago. Van der Kolk habla de diferentes técnicas para dar atención a estas, digamos, a estos traumas, ¿no? Habla del yoga, habla de cantar, habla, Sí. ¿no? Habla de técnicas bastante que llaman la atención, ¿no? Porque por lo sencillo a la vez. Bueno, hay un fundamento en esto, ¿no? Te lo digo, las maneras en las que las personas sobreviven a sus traumas, exigen defensas extremas. Cuando el cuerpo no puede escapar, la mente busca cómo no estar en él, cómo escapar. Esto es una manera de hablar de la disociación. El cuerpo del niño que fue maltratado o del individuo que ahora está, queda ahí, queda en la situación, en el infierno. Pero la mente busca maneras de crear una realidad paralela, un mundo de fantasía, o simplemente de convencerse de que no pasó nunca, o convencerse de que no es a él. Bueno, muchas maneras en las que la disociación se puede mostrar. Las maneras más extremas son dividir la personalidad, en la personalidad múltiple, ¿no?
pero el cuerpo siguió allí, ¿verdad? Ya. ¿Qué Ujú. busca el yoga? O sea, de alguna manera la disociación significa estar fuera de la realidad en la que uno está, no estar en el cuerpo. ¿Por qué el yoga es interesante? Porque es una práctica de mindfulness de estar en el cuerpo, de volver al cuerpo. Pero volver al cuerpo, ¿en qué manera? Si las personas con traumas escapan del cuerpo es porque las sensaciones que viven en sus cuerpos les recuerdan al trauma, el dolor, y escapan de él. Ahora, en el yoga, uno busca despertar sensaciones corporales no asociadas al trauma, sensaciones de fuerza, de vitalidad, de alineamiento, de centramiento, que no están conectadas con la vivencia del trauma. Esto es porque el yoga, me da lo mismo que sea yoga o cualquier otra práctica hecha en mindfulness, el tai chi, por ejemplo, o el aikido, yo practico aikido, que son prácticas que nos ayudan a habitar nuestros cuerpos, a sentir que podemos sentir bienestar en nuestras sensaciones corporales. Es porque es importante. Ujú, La ujú. práctica, por ejemplo, él investiga el yoga porque el yoga, pero no es la única, también propone muchas otras. Sí, propone otras, el canto en comunidad, por ejemplo, ¿no? El canto o las artes marciales, que también propone, o el teatro, del que también habla, busca otro tipo de cosa. Y es que hay otra cosa que define el trauma. El trauma es un fenómeno de desconexión social. Vale. En el trauma, la persona ha herido su confianza en el mundo, en la humanidad, porque le ha desprotegido. Y las personas buscan formas, si la manera natural de regular nuestras emociones es corregularnos con otros. La persona con traumas se ha aislado y ha dicho, no hay nadie para mí. Esto es consubstancial al trauma, nadie me entiende, estoy solo. Así que se han retirado. Y esto, la teoría polivagal de Porges nos enseña, que el primer sistema de regulación es ir al otro, corregularnos con el otro. Ajá, ajá. Las personas se han retirado, se han aislado y no se corregulan, tratan de regularse a sí mismos. Por ejemplo, con un exceso de trabajo, es una forma artificiosa de regular. ¿Qué pasa con el canto? Bueno, una cosa muy interesante de esta teoría polivagal es que nosotros nos corregulamos tomando algunos indicadores del otro. La expresión de la voz y la expresión facial. Si tú estás en un avión y hay turbulencias enormes y nos asustamos. Yo hace poco que aterricé en Galicia y aquí había un viento terrible, iba el avión así, todo el mundo íbamos asustados. Lo primero que miramos es la cara de la azafata. Y si la azafata dice hay turbulencias, eh, pónganse los cinturones, no pasa nada, llegaremos al destino en 15 minutos. Y lo dice con una voz calma, suave, segura, calma. Y su expresión facial es congruente. Porque si no es congruente, tampoco vale. Nuestro sistema nervioso está captando estas señales. Así que expresión de la voz, expresión de la cara y la prosodia de la voz son señales fundamentales. Va. Para regularnos en el sistema nervioso de otro que sabe más, es más mayor, nos protege, etc. Bueno, volvamos al canto. ¿Qué hace el canto? Reconectarnos con los demás. Si tú estás en un coro y no te sincronizas con los demás, te echan en 5 días. Así que es una técnica de trabajo física, pero que está entrenando tu sistema nervioso a sintonizarte con los compañeros, con los congéneres. ¿Vale? La misma cosa el teatro, la misma cosa los deportes de equipo. Tú no puedes jugar al básquet si no te coordinas con los demás. Tienes que contar con los demás. Esta es la intención de estas prácticas. Lo que pasa es que el canto es muy interesante porque hace esto de una manera corporal, solo cantando. Tú tienes que poner el oído en sincronizarte con el de al lado, los de al lado, y volver a esa conexión social. ¿Tiene sentido ahora? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bueno, todas las prácticas que implican, por esto los rituales colectivos,
si ahora estamos viviendo un trauma colectivo, cuando fue los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, todas las prácticas colectivas de honrar a los muertos, los teatros, las representaciones callejeras, todo esto busca restablecer este duelo y el sentido de solidaridad, de altruismo, de conexión, de que somos una tribu, ¿verdad? Volver a reconectarnos con los congéneres. ¿Sí? Esto Ese será es, importante también en la vuelta, ¿no? En algún momento. Sí. Perdona, ¿eh? sí, 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 absolutamente sería muy bueno pues para estas personas que se han muerto, familiares que no se han podido despedir, bueno, montar prácticas que sean también rituales de la colectividad, ¿no? ¿Eh? Bueno, lo vemos ahora, por ejemplo, ya en los aplausos a las 8 de la tarde, ¿no? Todo esto, vecinos que no se conocían que empiezan a conocerse porque se miran por la ventana, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la intención de todas estas prácticas de las que hable Van der Kolk, y él solo ha estudiado unas pocas porque no da para más, es esto, estimular la reconexión social, que nuestros sistemas nerviosos vuelvan a regularse, porque somos especies de tribu. Y hemos construido un mundo bastante individualista. Demasiado, sí, sí. Este es el problema, que nuestros sistemas nerviosos no están programados para esto. Hemos construido un mundo inadecuado, no congruente con lo que nuestros sistemas nerviosos y nuestra biología requiere, ¿no? Podríamos hablar del brain spotting y cómo funciona. Me explicaba el otro día Sí. un poco, pero Sí. como si no supiera nada. Bueno, brain spotting es Porque es una... otra manera de incidir sobre el trauma, ¿no? Que es muy menos conocida, yo creo, también. Sí, absolutamente. Brain spotting es una técnica neurológica de procesamiento del trauma. ¿Eh? Quiero decirlo en este orden. Brain spotting es una herramienta que decimos de sintonía dual, porque lo más importante siempre es construir este espacio seguro de una relación segura y sintónica. ¿Sí? Porque primero tenemos que calmar este cerebro de supervivencia, pero luego podemos encontrar una sintonía neurológica. Y lo que descubrió David Grant es que cuando la persona está sintiendo algo, podemos explorar en el campo visual, y si tú estás sintiendo algo y llevas tu mirada hacia la izquierda y luego hacia el centro y luego a la derecha, verás que sientes cosas distintas. ¿Okay? No, me lo miraré después. Sí. Brain spotting, podemos decir, es dónde miras afecta lo que sientes. ¿Vale? Tú lo miras en la calle, las personas hablan a veces y de repente se quedan como instaladas en una posición ocular fija. Y esto tiene un sentido. Lo bueno de David Grant es que descubrió qué pasa, que efectivamente cuando accedemos a una de estas posiciones oculares, estamos accediendo a un área de nuestro cerebro donde está registrada nuestra experiencia. Entonces, con brain spotting usamos un puntero, pero podríamos usar un dedo o nada, para mapear, escanear el campo visual al tiempo que la persona está sintiendo algo y ayudándole a ver, a sentir dónde conecta más, dónde siente más eso que está sintiendo. Podemos acceder tanto a las experiencias donde hay dolor, pero también podríamos buscar experiencias de bienestar, de recurso. Y esto es una forma en la que tenemos que trabajar en este trauma de hoy, buscando nuestros recursos y buscando dónde, en qué posición ocular nosotros accedemos también a nuestras experiencias agradables. Entonces, esto es brain spotting, buscando esta posición ocular y luego sosteniéndola, ayudando a la persona a mantenerse en ella. Le vamos a invitar a simplemente observar lo que viene. Es un proceso de mindfulness muy enfocado. De alguna manera le hemos dicho al cerebro, primero le hemos ayudado a buscar dónde está el problema, como los médicos, ¿no? Dicen, ¿dónde te duele más? Aquí, aquí, allí. Y ahora a mantener la atención en una actitud de observación
curiosa y, a ser posible, compasiva para acoger lo que viene, todo lo que viene, lo que el cuerpo va a traer en su lenguaje de sensaciones, imágenes, emociones, cogniciones, de cualquier forma. Así que brain spotting es una técnica profundamente, trata de puentear este cerebro racional para acceder lo más pronto posible a este cerebro subcortical donde está nuestra historia, pero también nuestra capacidad de sanarnos cuando accedemos a esta historia. Con la participación de esta área de nuestro cerebro, nuestro córtex prefrontal, en su capacidad de meta-reflexión, de mindfulness, el cerebro que se observa a sí mismo. ¿Sí? Y cuando aparece lo que aparece, digamos, si atendemos cuando atendemos lo que aparece, estamos ayudando a digerir esa experiencia. Sí, ¿Así? exacto. Le estamos abriendo el paso. La estamos escuchando, al escucharla la curamos, digamos, ¿no? Una cosa Esto así. es. Sí, al escucharla de esta manera compasiva, curiosa, sin juicios, ¿no? Por esto te decía, una manera que sobrevivimos a nuestros traumas es escapándonos del dolor. Disociarnos es un recurso. Si las personas no hubieran sido capaces de disociarse, no hubieran podido vivir en esta tortura de sufrimiento. Así que la disociación fue buena. El problema es que luego mantiene el problema. No mirando el dolor, tú no vas a un médico y le dices, me duele la tripa, tengo apendicitis, y luego no le dejas tocar el dolor, porque no te va a poder curar. Este cerebro subcortical de supervivencia funciona así. Si algo duele, se escapa. Pero la inteligencia para sobrevivir es escapar o luchar. La inteligencia para curarse no es la misma. Es mirar el dolor, tocar amablemente el dolor. Esta es la inteligencia de la cura. En Brainspotting, entonces, tenemos esta capacidad de acceder a estas cápsulas Sí. de dolor a través de esta exploración y busca de la posición ocular que ayudamos a mantener, y luego invitar al paciente, al cliente, a observar en ese estado de escucha amorosa la experiencia que le llega, que le es entregada por el cuerpo. Y dar tiempo para que esa historia se cuente, capítulo a capítulo, hasta que finalmente, cuando el dolor se expresa y el cuerpo se descarga, aparece la transformación. Debajo de todas estas cargas del sufrimiento, todavía siempre están nuestras cualidades naturales positivas como seres humanos. La alegría, el amor, la espontaneidad. Así que damos tiempo para que ese proceso, ese contar la historia, tenga este espacio que yo llamo la burbuja curativa para ser acogido, sin juicios, sin críticas, sin expectativas, y se produzca este proceso de sanación donde volver a reconectarnos con nuestra esencia más humana. ¿Verdad? ¿Te Y queda claro? sí, hay mucha diferencia entre... es que siempre tengo como una confusión, porque lo primero que yo oí hablar es el MDR y no sabía si tenía relación o no tenía en absoluto, porque fue Shapiro, me parece que... Francine Shapiro. Sí, que Sí, no. no tiene que ver, ¿no? Entiendo. No tiene que ver, aunque como David Grant fue primero un practicante de MDR y haciendo MDR descubrió Brainspotting, esta es la única cuestión que hay. Pero MDR trabaja con el movimiento ocular. Vale. En Brainspotting no trabajamos con esto, trabajamos con una posición ocular fija. Un punto. Un Vale. punto. Y es más subcortical, más en el tallo cerebral. No hay entonces una conexión. Son dos técnicas de neuroprocesamiento. Sí. MDR es potente, sin ninguna duda. Yo lo he usado mucho tiempo. Pero, bueno, usa un protocolo, ¿no? Y este protocolo, a mi modo de ver, no siempre encaja con la experiencia. El Brainspotting, entonces, buscamos, es una herramienta
altamente relacional, donde la relación es primero, De ¿eh? acuerdo. Y altamente subcortical, corporal. ¿Mm? Ujú. Em, ¿Puedo estar traumatizada si, o sea, digamos que podemos estar viviendo traumatizados y no saberlo? Porque es bastante alto el nivel de población que está con un apego defectuoso, ¿no? Por decirlo así, o que ha tenido problemas y no sabe que los ha tenido. No sé cómo explicarlo. Sí, 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 Que esto de hecho pasa. O sea, a ver, te he dicho antes, vivimos en una sociedad traumatizada. Lo que pasa es que como los peces, ¿no? Tú vives dentro del agua y no sabes que hay otra cosa fuera del agua, ¿no? Así que vivimos en una sociedad que está traumatizada, que tiene montones de eslogans para negar el dolor y prácticas para negar el dolor, ¿eh? Y poner nuestros sistemas en producir y en hacer y no tanto en entender. Así que sí, podemos estar traumatizados sin no saberlo. Y pasa, por ejemplo, con muchas personas que, por ejemplo, tuvieron traumas de abuso, maltrato, ¿no? Y que lo justifican. Bueno, a mí me pegaban, pero esto era lo normal, a todo el mundo le pegaban. Que lo hicieran a todo el mundo no significa que no fuera traumático, pero nos lo justificamos así. O tuvimos un abuso sexual y lo dijimos no ocurrió nunca. lo minimizamos, sí, O sí. lo minimizamos o lo negamos. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro es inteligente, así que puede que en algún día estamos viendo una película donde hay violaciones o hay cosas o hay asaltos y nos sentimos especialmente ofóbicos. No queremos ver este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque despiertan lo que está en ese sistema nervioso, en nuestro inconsciente, ¿verdad? ¿Sí? O sea que hay estímulos de nuestras vidas actuales que aún conectan y despiertan. Una, una de las reacciones y maneras de mantener el trauma es la evitación. Somos fóbicos a todas aquellas situaciones y estímulos que nos lleven a recordar. Así que evitamos esto o nos volvemos fóbicos. Y nos volvemos fóbicos a nuestro mundo interior. No queremos. Personas vienen a veces a terapia y dicen, yo no quiero tocar mi dolor, esto ya pasó. No, 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 no. O una me decía, no, no, yo esto ya lo tengo arreglado. Y hacía así con la mano y lo metía debajo de la silla. Ya lo tengo arreglado. Nos volvemos fóbicos, evitativos. Entonces, y seguimos viviendo como si no nos hubiera ocurrido. ¿Cómo va a venir? En las reacciones, en las explosiones de ira, o en las explosiones de tristeza, o en las explosiones de miedo. O a veces en reacciones físicas, de espasmos o temblores. Va a venir, porque siempre va a venir. Porque cuando las defensas se bajan por las noches, si queremos dormir, nuestro sistema de defensa se tiene que relajar, si no, no nos podemos dormir. Pero entonces todo lo que hemos estado conteniendo va a aflorar. Puede ser en ataques de pánico, pueden ser en pesadillas atormentantes, o puede ser de muchas maneras. Siempre habla. El trauma siempre habla. Lo que pasa es que no lo escuchamos, pero siempre habla. Habla en nuestras reacciones, en nuestras manifestaciones emocionales, en nuestras maneras de relacionarnos con otros seres humanos. Está hablando siempre, pero no pensamos y reflexionamos en ello. ¿Te respondo con esto? Totalmente. Muchas gracias. Yo creo que ya no le entretengo más Sí. porque tendría 1000 preguntas, pero no me va a caber todo. No, bueno, tú selecciona lo que quieras. Yo hasta las 10 tengo tiempo, así que como quieras. Pues bueno, le preguntaré alguna. Voy a recuperar un momento. Sí, sí, tú mira tu Sí, listado. estaba pensando, una de las cosas que también hablaba y que me parecía bonito recuperar era los distintos miedos a los que nos confronta esta situación, ¿no? Hablaba de miedo a la muerte, miedo a la ruina, se despiertan como que hay una amalgama de miedos la incertidumbre, el miedo a perder el control o a no tener el control, entiendo que también es muy propio de nuestra cultura, ¿no? Sí, bueno, este COVID-19
es un trauma colectivo y un trauma existencial, ¿no? Como dije al principio, nos obliga a parar y nos coloca frente a lo que no queremos pensar, ¿no? Hemos construido un mundo de certidumbre, de aparente certidumbre, porque la vida realmente no es cierta, ¿no? No es cierto. Es algo que se está creando en cada momento, pero necesitamos un cierto grado de predictibilidad y de estructura, esto sin duda ninguno, ¿no? Siempre y cuando demos espacio, pues, a lo novedoso, que sea Ujú. suficientemente flexible para incorporar lo nuevo, ¿no? A veces hemos desequilibrado estos dos polos, ¿no? Hemos construido un mundo de certidumbre, de control sobre algo que es incontrolable, pero vivimos como si tuviéramos control, ¿no? Vivimos vidas muy determinadas, ¿no? Muy planificadas, ¿verdad? Y esto nos priva de gozar la vida como algo fresco cada día, ¿verdad? Y también vivimos vidas como si la muerte no existiera, ¿no? Los maestros espirituales nos dicen, vive la muerte como si fuese tu amiga, tu compañera de cada día. Así vivirás cada día de una manera como si fuera el último, como si fuera un regalo, que es un regalo, ¿verdad? Así que hemos construido tantos sistemas de negación de las realidades humanas, ¿no? Que esto nos lleva, esta crisis, esta pandemia nos lleva a mirar esto de lo que nos hemos escapado, a enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? ¿Sí? Ujú. A la muerte, a la ruina económica, a no poder sobrevivir, a estar desconectados, a, A que muera un ser querido también. Bueno, al menos yo al principio tenía sí, ansiedad en este sentido también, ¿no? Aparte de la claro, muerte de los sí, demás. sí, sí, exacto, a que muera un familiar, una persona querida y no poder atenderla, no poder despedirnos, No, ¿no? no, esto es horrible, sí, sí. Esto es una de las cosas más dolorosas que está pasando, Sí, más sí. dolorosas, porque es antihumano. Ujú. Eh, Bueno, efectivamente está colocándonos frente a cosas muy duras, ¿sí? Y el camino va a ser siempre el mismo, ¿no? Mirar estas cosas que no hemos querido mirar, ¿no? Tener un mayor entendimiento de aceptación de cosas que forman parte de la vida, ¿no? La muerte forma parte de la vida. En las culturas rurales había ritos, se llevaba a los niños a los funerales, se juntaba la tribu. Todo esto lo hemos ido deshumanizando en nuestras culturas más urbanas, ¿no? Pero aquí viene, esta crisis nos presenta estas cosas, hemos tratado de tapar antes, pero ahora nos las pone de frente, ¿no? Lo importante será que podamos mirar estas cosas acompañados, ¿sí? Con guías que nos ayuden a aceptar la realidad de la existencia humana, ¿no? Ujú. Y hay una, me decía el otro día, justamente entrevistaba al Boris Cyrulnik y me decía, no estamos en momento de resiliencia, ¿no? Estamos en un momento aún de resistencia, ¿no? Según él me comentaba. Pero ¿qué factores pueden ayudar a la resiliencia? Es decir, ¿qué facilita, aunque hay distintos factores siempre que convergen en la posibilidad de resiliencia? Eh, ¿Hay alguna cosa que pueda ayudar más? Aunque hemos hablado de algunas, ¿no? Pero Bueno, yo hablo en ese webinar que te pasé de 4 refugios, ¿no? Inspirándome en las enseñanzas budistas. Y digo, el primer refugio es volver a nuestra isla de calma interior, ¿no? la Que es tormenta hablaba de la, ¿no? La del calma. torbellino. Sí, Exacto, ¿verdad? en el centro del torbellino no hay movimiento, ¿no? Mm, Así que, bueno, encontrar nuestra esencia. Más allá del miedo, la rabia, todas las emociones tienen una naturaleza transitoria, no estamos siempre en ellas. Vienen, son como las olas del mar que se levantan, pero cuando la ola se calma, vuelve a su naturaleza de mar, ¿no? Esto es transitorio. Así que detrás de esto está nuestra esencia, lo que ujú, realmente somos, ¿sí?
lo que yo digo en el libro que he escrito, que he llamado Más allá del yo, Más serio, sí. esta esencia, ¿no? Cultivar y acceder a este aspecto de nuestra conciencia. Primer refugio. Segundo, digo, es la corregulación. Corregularnos con los demás. Montar sistemas de relación y de conexión. Todo esto que estamos haciendo a través de las redes sociales, de poder cenar con un amigo, con familia, tomar un vino por digital, contar con los demás. La resiliencia se construye en nuestros apegos tempranos, la calidad de cómo fuimos cuidados. ¿Eh? Así que la corregulación es otra manera de sentir que no estamos solos, que importamos, que somos cuidados y que podemos cuidar, ¿verdad? Tercer refugio, decía, es la tribu. Los budistas hablan de la Shanga, ¿no? Construir comunidades mayores. He hablado aquí en esto de la importancia de los rituales colectivos cuando esto pase, ¿no? Sí. De sentir que nos enfrentamos juntos a este lema, ¿no? Podemos juntos, lo superaremos juntos. ¿Sí? Que pertenecemos a esta tribu mayor, mayor que nuestras familias o que nuestras relaciones diádicas con amigos, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y practicar y hacer estas cosas, estas curas en colectividad, sea la que sea. Si uno es practicante católico, pues en su comunidad religiosa. Si uno es budista, si uno es laico y está en un grupo de teatro, da lo mismo. Necesitamos pertenecer. Ujú, ujú. Somos miembros de un club de fútbol porque necesitamos pertenecer, ¿no? Entonces, tercer refugio es construir nuestra comunidad, rituales, prácticas que impliquen la tribu, ¿no? El sentido de ser una tribu. Y decía un cuarto refugio bien importante, especialmente en esta, es cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro hogar. No escapar de él. Y así que todo lo que podemos hacer para nutrirnos bien, darnos no solo nutrición física, también hemos estado expuestos y estamos expuestos a un bombardeo informativo que nos está asustando todo el día, ¿no? Total, sí, sí. Eso yo tuve que parar también. Claro, claro. Seleccionemos qué tipo de material, qué tipo de alimento ponemos en nuestras mentes también, ¿no? Sí, sí, Yo sí. personalmente estoy escuchando muchos maestros espirituales, personas que hablan de otras cosas, de otra manera, que marcan otro Ya. camino, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué alimentos ponemos en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestras mentes, ¿no? Hacer el ejercicio físico para mantener nuestros cuerpos y nuestros sistemas inmunes Claro. saludables. Sí, 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 sí. Comamos sano. Hoy leía también en la prensa que esta pandemia, esta cuarentena va a desequilibrar las básculas. Claro, la gente se está comprando más kilos de harina que nunca antes, pues está haciendo repostería, vino, cerveza. Bueno, cada uno es cada uno, pero realmente si miramos nuestro cuerpo como nuestro templo y lo cuidamos eh, sanamente, con ejercicio, con buena alimentación y nuestras mentes con informaciones que nos ayuden a poner contenidos esperanzadores, Ujú, ujú. dar un sentido más elevado a nuestras vidas. También creo que esto nos ayuda a construir esta resiliencia, ¿no? Seguro, seguro, sí. Hay una parte que yo creo que en esta sociedad, y ya le dejo, en esta sociedad hace falta, ¿no? Y es como que esta espiritualidad se ha deteriorado mucho, ¿no? O se asocia solo a determinadas Dogmas. prácticas. Exacto, ¿no? Entonces aquí yo creo que esta dimensión es importante también a recuperar o no sé si a desarrollar, pero como es que eso de que me comentaba, ¿no? De escuchar eh, Maestros y maestros guías. espirituales o tener más allá del yo, ¿no? Por decirlo así, que tan se ha exaltado en nuestra sociedad, no sé si es posible que eso sea positivo, ¿no? Digamos. No, No esto, sé. esto es muy positivo y esto yo creo que va a traer un aumento de la masa crítica que pueda entrar en otro nivel de conciencia, ¿no? No digo que
que el planeta entero, pero espero y confío que sí. Tenemos que escuchar, encontrar un sentido más elevado en nuestras vidas, ¿no? Que el simple producir y consumir. Así que este es otro de las cosas, yo creo que Sí, importantes. que de hecho la resiliencia también trata de esto, ¿no? De encontrar sentido a lo que ha pasado, ¿no? Decían. Exacto, exacto. Salir más fuertes, pero más fuertes y más humanos de todo esto, ¿no? Si sirve a esto, pues bendita la pandemia. Si sirve a esto. Es un Sí, contrasentido, pero bueno, tenemos que aprender de nuestro sufrimiento, tenemos que sacar el loto del el lo lodo. exacto, el loto del lobo. ¿Eh? De Bueno, Silvia, me gustaría, muchas gracias, si es muy amable. posible, Silvia, que cites mi libro, te lo agradecería. No, 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 sin duda, seguro, eso seguro, de lo por hecho y seguramente lo pondrán también. Bueno, a ver, en la web lo mencionarán, lo que pasa es que si sale en papel también, que ahora está la duda, porque con todo esto, suelen poner también la tapa, o sea, y en la web muchas veces ponen su fotografía que necesitaré Ah, y vale, el vale. libro, ¿vale? Bueno, pues sí, Y de todos modos le mandaré el texto por si, yo qué sé, vale. por cualquier cosa, para que le dé una ojeada o que revise o cambie lo que crea Sí, necesario. sí, te agradezco por si hubiera alguna cosa Sí, distorsionada, pues sí, sí, claro que sí. darle una revisión. Bueno, Y muy pues, amable. pues muchas Diga, gracias, no, Silvia. gracias. Te voy a Por su- mandar esta grabación por si la quieres Perfecto. tener por Sí, sí, WeTransfer, fantástico. ¿vale? Vale, perfecto, sí, porque a lo mejor también se lo comento a... Sí, bueno, lo que pasa es que es un poco informal, ¿no? No, porque ahora en la web no sé si están también poniendo vídeos, entonces, Ah, pero claro, habría que pulirlo a lo mejor, no sé. Igual antes de mandárselo se lo enseñaría, el trocito o lo que sea. bueno, sí, como tú quieras, esto ya casi ni hace falta porque son mis palabras. De acuerdo. Vale. Oye, pues muchas Muchísimas gracias, que pases buen gracias. día y que te Igualmente. mantengas sana, ¿eh? Y entera. Cuídese, sí, intentamos. Venga, gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Y gracias por todo.